Primera de Juan capítulo 2, del versículo 3 hasta el versículo 6, dice de la siguiente manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oramos, Padre, te damos gracias por habernos traído, Señor. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. Necesitados, Señor, nos declaramos esta noche, reconocemos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual, vida para nuestro espíritu, Señor, y solamente tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo continúa diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Queremos escuchar tu palabra, Señor, con nuestros oídos espirituales. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo esos versículos. Lo leemos una vez más. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Muchas personas pueden decir que conocen a Dios, pero ¿cómo sabemos que le conocemos? Dice la Biblia, si guardamos sus mandamientos. Amén. Una vez más, el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, como dice su Biblia, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué tremendo es. La oración que el Señor nos enseñó, Él dijo que nosotros debíamos de pedir que su reino viniera. ¿Verdad que así dice? Venga tu reino. Los hijos de Dios debemos de anhelar el gobierno de Dios en nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro deseo, que el reino de Dios sea establecido en nuestros corazones. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que un día a los hijos de Israel se les ocurrió que ellos ya no querían ser gobernados por Dios. Entonces le dijeron a Samuel, que fue el último juez de Israel, le dijeron, nosotros ya no queremos jueces, queremos un rey como los demás pueblos de la tierra. Fíjense el pensamiento, dijeron, nosotros queremos un rey como las demás naciones de la tierra. Y qué increíble es, el Señor los llamó para que fuesen una nación diferente. Sin embargo, ¿qué querían ellos? Ellos querían un rey como todas las demás naciones de la tierra. Y la Biblia dice que a Samuel le pesó, le dolió en su corazón el rechazo del pueblo de Israel. Pero el Señor le dice, Samuel, no es a vos que te han despreciado, es a mí que me han despreciado. Ellos no quieren que yo gobierne sobre ellos. No quieren que yo gobierne sobre ellos. Y uno debe de preguntarse constantemente en nuestra vida espiritual. Recuerde que hemos hablado muchas veces de lo vital que es en nuestra vida examinarnos constantemente a nosotros mismos. Amén, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nosotros somos muy buenos, somos campeones para andar examinando a otros, pero es a nosotros que debemos de examinarnos constantemente. Y la pregunta que debemos de hacernos cada día ¿es el Señor el que gobierna mi vida? ¿O somos como las otras personas que no conocen al Señor, que son gobernadas por su carne, que son gobernadas por sus emociones, que son gobernadas por sus sentimientos? Por eso el Señor en una ocasión dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Esa sigue siendo la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Y algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos estar plenamente convencidos es que el Señor quiere que a nosotros nos vaya bien mientras caminamos en este valle de sombra y de muerte. ¿Cuántos creen eso?
El Señor quiere que nosotros tengamos una vida plena, que podamos ser plenamente felices. Y hemos entendido que solamente se puede ser plenamente feliz en Cristo Jesús. Nuestra vida solamente encuentra su realización cuando Cristo es nuestro Rey, cuando Cristo gobierna nuestras vidas. Amén, hermanos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre absolutamente feliz en medio de todas las limitaciones y problemas y aflicciones que enfrentó a lo largo de su vida en la tierra. La razón por la cual el Señor Jesús vivió de esa manera es porque fue obediente a los mandamientos de Dios. Porque toda su vida estuvo fundada en los mandamientos de su Padre. El Señor dijo, lo que yo digo, lo que yo les hablo a ustedes, no se los hablo de mi propia cuenta, sino que yo lo que les digo es lo que el Padre me da mandamiento de que les diga a ustedes. Y yo sé, dijo el Señor, que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, entonces, la felicidad de los hijos de Dios consiste en no vivir para sí mismos, sino en vivir para Dios. Lo repito una vez más. Usted y yo no podemos ser plenamente felices si nos enfocamos en nosotros en lugar de enfocarnos en Dios. Necesitamos enfocar nuestra vida en Dios, vivir para el Señor, vivir para sus propósitos, vivir para sus deseos, para sus planes. Él y solo Él como el centro de nuestras vidas. Amén. Pero no podemos hacer de Jesús nuestra vida. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor si no somos obedientes a los principios, a los mandamientos que Dios ha establecido a través de su bendita palabra. Por eso es que este nuevo reino en el que nosotros vivimos es un reino que se vive por medio de principios. Principios de vida, mandamientos. ¿Qué son los principios de vida? Este es un discipulado básico de la iglesia. ¿Se acuerda qué son los principios de vida? Son leyes espirituales mediante las cuales se manifiesta el reino de Dios en la vida de los hijos de Dios. Una vez más, los principios de vida son leyes espirituales mediante las cuales se manifiesta el reino de Dios en la vida de un cristiano. Necesitamos entender que Jesús vino a la tierra no solo para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. Amén. Para ser Él quien gobierna mi vida. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él vino para ser el centro de nuestra vida. Él vino para establecer su reino en nuestros corazones. El apóstol dice que usted y yo hemos sido trasladados de reino. Oiga Colosenses capítulo 1 versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué tremendo eso. ¿Qué hizo el Señor? Nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya las tinieblas no tienen ningún poder sobre nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en este nuevo reino, ¿cómo debemos de conducirnos en este nuevo reino? ¿Sabe cómo se conducen los hijos de Dios? Por medio de principios. ¿Por medio de qué? Recuerde usted que todo reino debe de tener leyes, debe de tener principios, pues de lo contrario, en ese reino gobernaría la anarquía. ¿Usted se imagina una ciudad sin leyes? Sí, por ejemplo, sin leyes de tránsito. Usted se va por donde le da la gana. Imagínese, sin semáforos, sin leyes, sin policía. Una cosa terrible. Eso es anarquía. Y la anarquía es un principio diabólico. Lo repito. La anarquía es un principio diabólico. Pero los hijos de Dios necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Uno de los tiempos más terribles que vivió el pueblo de Israel fue en el período de los jueces. Dice la Biblia que una vez que se murió la generación de Josué, los hijos de Israel comenzaron a corromperse y se fueron detrás de los ídolos y el Señor comenzó a quebrantarlos. Ocurrieron cosas terribles. Es más, ¿cuántos han leído el libro de los jueces? Levanten la mano los que han leído ese libro completo. Hubo tanto pecado en Israel que casi desaparecen a una tribu de Israel. Casi la desaparecen porque se mataban entre ellos mismos. ¿Y sabe por qué? Oiga lo que dice la Biblia. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel,
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso mire, esta es la frase que predomina, que sobresale en este libro de los Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No se ha fijado usted que muchas veces decimos, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana? ¿Cuántas veces hemos dicho así? Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Eso significa que si yo digo eso, significa que yo no tengo rey. Porque el que tiene rey dice, yo voy a hacer lo que mi rey me dice que yo haga. Amén. Entonces es triste cómo la iglesia hoy en día vive de esa manera. Muchos viven su vida espiritual de acuerdo a lo que ellos sienten, se mueven por sentimientos, por emociones, y entonces dicen, es que yo no siento perdonar, es que yo no siento servir, no siento esto, no siento lo otro. Eso es vivir por medio de emociones, porque nuestro rey nos dice cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Por eso voy a leer una vez más primera de Juan 2, el 4 y el 5 dice, el que dice yo le conozco. A ver, ¿cuántos decimos que conocemos al Señor? ¿Cuántos conocemos al Señor? Amén, gloria a Dios. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda la palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Vamos a comenzar una serie acerca de los principios de vida. Hace más de un par de años que no enseñamos principios y vamos a hablar acerca de eso durante algunas semanas. Y algo que nosotros debemos de aprender: con nuestro Dios las cosas o son blancas o son negras. Con el Señor no existe la escala de grises. Amén. Con el Señor todo es absoluto. No hay, mire, en la palabra de Dios no hay nada relativo. No es que yo me voy a poner a negociar con el Señor. No, el Señor es claro cuando dice, ay de aquellos a lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Los que ponen a las tinieblas como luz y a la luz como tinieblas. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Punto. Nadie puede decir, yo sé que Dios dice esto, pero ¿qué? El pero no existe. Hay muchas personas que lo dicen de esta manera. Yo sé que lo que yo estoy haciendo no es correcto, pero a pesar de eso, lo haré. ¿Qué significa eso? No tienen rey. Y el que no vive bajo gobierno termina mal. El que no vive obedeciendo los mandamientos del Señor termina mal. Es que, hermano, no se trata solo de congregarse o de servir o de orar o de ayunar. No, es de obedecer. Amén, obedecer. Hay gente que dice, yo quiero hacer cosas grandes para el Señor. Hermano, obedezca, eso es lo más grande que podemos hacer. Amén, obedecer. Y después el Señor se va a encargar de glorificarse en nuestra vida, en la vida de los obedientes, porque para el Señor lo más importante no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Amén. Para el Señor lo más importante es que el carácter de Cristo sea formado en mi vida y que yo sea obediente como Él. La Biblia dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Él desea que yo sea como su Hijo, que yo sea como Jesús. Amén. Porque el Señor se complace en la obediencia de sus hijos. Por eso cuando el Señor Jesús sale de ser bautizado dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Y por qué el Padre tenía complacencia en el Hijo? Porque su Hijo era obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El Señor se complace en la obediencia. Hermanos, el Señor se complace en la obediencia. Por eso desde muy antiguo el Señor lo dijo a través del profeta Samuel. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios, dijo el Señor. Amén, hermanos. Con nuestro Dios, recuerde una vez más, no hay término medio. Con el Señor es blanco o negro. Con el Señor o sos frío o sos caliente. El Señor no soporta la tibieza en sus hijos. La tibieza tiene que ver con indecisión. Como dijo Elías, si Jehová es Dios, síganlo a Él. Si Baal es Dios, entonces vayan en pos de Baal. ¿Para qué vamos a estar aquí caminando en dos aguas? O seguimos al Señor o no lo seguimos. Amén. Hay que tomar la decisión. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que nosotros hemos recibido en la persona de Cristo el poder
para obedecer los mandamientos del Señor. Nadie puede poner excusa y decir, no puedo obedecer el mandamiento del Señor. Porque la Biblia dice que el Señor quitó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne que tiene el poder, que tiene la capacidad de obedecer sus mandamientos. El Señor dice que en el nuevo pacto los mandamientos de Dios han sido escritos en las tablas de nuestro corazón y no en tablas de piedra. No hay justificación. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tenemos gobierno en nuestra vida, porque no oramos cada día, Señor, venga tu reino a mi vida, gobiérname, necesito tu gobierno, yo no quiero ser independiente, yo sé que en mi carne hay un deseo de vivir en independencia, de vivir en anarquía, pero yo necesito que tú me gobiernes, porque todo aquel que no vive bajo tu gobierno termina mal. Lo hemos visto a través de la historia de la Biblia. Amén. Oiga lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga eso. Pero vosotros, dice el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo. ¿Quién es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu en sus vidas? Entonces dice, y conocéis todas las cosas. Porque a veces decimos, no sé qué hacer. Sí sabemos, porque tenemos al Espíritu. Lo que hace falta es que escuchemos lo que el Espíritu nos dice. Amén, hermanos. Por eso es que le dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque Él está hablando constantemente. Ahora, oiga el versículo 27 del mismo capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mire qué tremendo lo que dice ahí. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿qué dice la Biblia? Permanece en vosotros. Y oiga esto qué tremendo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién nos enseña todas las cosas? La unción misma. ¿Quién es la unción? Es la persona del Espíritu Santo en nosotros, es quien nos enseña todas las cosas. Y fíjense, no estamos diciendo que no necesitamos maestros ni pastores, pero es que si usted no tiene la unción, de nada sirven los maestros y los pastores. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, si usted no es gobernado por el Espíritu Santo, entonces de nada sirven los maestros y los pastores. Si no somos gobernados por el Espíritu Santo, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos. Porque aquí lo que se trata es de poner por obra la palabra del Señor. Amén. Por eso los hijos de Dios debemos de vivir nuestra vida por medio de principios. Amén. Por medio de principios. Porque sin obediencia a los mandamientos de Dios, no hay manifestación del reino de Dios, no hay manifestación del gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de algo físico, sino de un ámbito espiritual en donde Dios manifiesta su gobierno, autoridad y poder. Lo repito, cuando hablamos del reino de Dios, hay una doctrina, un movimiento que se llama el dominionismo. El dominionismo habla acerca de traigamos el reino de Dios literalmente a la tierra. Y la mayoría de los cantantes que usted escucha hoy en día son dominionistas. Por eso uno tiene que escoger las canciones que uno le canta al Señor. Porque hablan acerca del reino ya traerlo a la tierra. Como dijo alguien, ¿para qué quiero las calles de oro en el cielo? Quiero el oro mejor aquí en la tierra. Entonces escuchamos canciones de arrebatar, escuchamos canciones de le quito al diablo. Todas esas cosas, eso es dominionismo y no es bíblico, porque el reino de Dios no es literal ahora, sino que es un ámbito espiritual. Amén. Fíjense, nosotros no podemos decir, Señor, venga tu reino a este lugar o a este espacio, porque el reino de Dios no viene a espacios, sino a personas que son el templo de su Espíritu Santo, que somos usted y yo. Amén, hermanos. Muy importante que nosotros entendamos eso. El reino de Dios no estamos hablando de algo literal, sino que es espiritual y Dios manifiesta su gobierno, su autoridad y poder en nuestras vidas. Si usted se acuerda, la predicación de Juan el Bautista fue:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación de Jesús fue: no piensen en el reino, en algo que está por otro lugar, sino que dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, hablando acerca de sí mismo, porque Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Mire, Cristo es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. ¿Se acuerda cómo le dijo el Señor a David? Le dijo a David: tú no me harás casa a mí, sino que yo haré casa a tu nombre. Y de tu descendencia, dijo el Señor, te daré el reinado eterno. Por eso cuando Cristo nació, era el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo con David. Por eso es que el Señor es Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces debemos de orar: Señor, que tu reino venga a mi vida, que tu reino venga a mi corazón, gobiérname a mí. Por eso es que el gobierno del Señor se establece en nuestra vida por medio de mandamientos. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo no vivo mandamientos. Por eso, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿qué dijo quién? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces el reino de Dios en nuestra vida se manifiesta por medio de principios, por medio de mandamientos. Una de las razones por las cuales los hijos de Dios no experimentamos el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas es porque no estamos creyendo en Jesús como nuestro Señor, como el todo de nuestra vida. Si nosotros no vivimos nuestra vida por medio de los mandamientos del Señor, por medio de principios de vida, entonces viviremos por medio de emociones, y eso traerá resultados terribles a nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo puede haber paz en un matrimonio si no hay perdón? Y usted sabe cómo viven los matrimonios hoy en día, por medio de mandamientos. No siento perdonarte, y pasan toda una semana sin hablarse. Cuando la Biblia dice que yo debo de airarme, pero no debo de pecar, y no debo de permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. ¿Verdad que se dice la Biblia? Sin embargo, hoy en día hay falta de perdón en los matrimonios. ¿Cómo puede haber armonía, unidad en la iglesia de Cristo si no estamos muriendo a nuestra carne constantemente, si no crucificamos nuestra carne? ¿Cómo podemos ser personas exitosas en nuestro trabajo si no somos diligentes, si no somos íntegros en nuestro trabajo, en nuestra forma de vida? ¿Cómo podemos asegurar la prosperidad financiera en nuestra vida si nosotros sembrar en el reino de Dios? ¿Cómo podemos experimentar lo mejor de Dios para nuestra vida si no le servimos al Señor? Por eso es que la manifestación del gobierno de Dios en la vida de una persona está ligada a su fe en Cristo y a su vida de principios. Viviendo nuestra vida por medio de principios, no emociones, no sentimientos. Recuerde, aquí no es importante lo que usted siente o lo que usted cree, sino lo que el Señor dice. Y los mandamientos de Dios no son negociables. Ninguno de nosotros nos podemos sentar en la mesa con el Señor a negociar sus mandamientos. Porque lo que Él ha escrito, lo ha escrito y es de total y absoluto cumplimiento para nosotros. Amén. Hermanos, nunca pensemos que podemos sentarnos a negociar con Dios. Y a veces pensamos eso. No me siento preparado para perdonar. No me siento preparado para esto. El Señor me comprende. No, el Señor no comprende. Hay gente que dice, nuestro Dios es comprensivo. Eso no está en la Biblia. Él no es comprensivo. El Señor es un caballero. Tampoco está en la Biblia. Él no es ningún caballero. Él toma lo que Él quiere porque Él es soberano. Amén. No tiene que pedirle permiso a nadie. Él no necesita su permiso para trabajar en usted. Si Él tomó la decisión y Él ha comenzado una obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, porque Él es soberano. Amén. No me puedo sentar a negociar con el Señor, ni le puedo decir, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No, es que su reino se establecerá en la vida de sus hijos. Nos guste o no a nosotros, por eso mejor ponerse flojito y cooperando. Sí, Señor, ¿qué quiere que haga? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino será establecido. Amén. Aunque no nos guste, pero Dios lo hará. Por eso, hermanos, la razón por la cual el Señor nos da sus mandamientos es porque Él quiere que nos vaya bien. Por eso es que en Deuteronomio dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón
que me obedecieran todos los días de su vida, que caminaran en mi temor, para que a ellos y a sus hijos le fuera bien para siempre. Hermanos, el Señor quiere que nos vaya bien para siempre. Por eso nos dice, oren, venga tu reino. Yo debo de orar todos los días, Señor, gobiérname. La carne se me sale, el alma se me sale, las emociones se me salen y quiero vivir por emociones, por sentimientos y por mi carne. No, necesito tu gobierno. Amén. Necesitamos ser gobernados por el Señor. De rodillas, en humillación, Señor, gobierna mi vida. Yo necesito que tu vida se manifieste en todas las áreas de mi vida. Yo quiero verte a ti. Amén. Tiene que haber un deseo profundo en nuestro corazón por ver al Señor. Amén. ¿Cómo veremos al Señor si no practicamos su presencia cada día, si no somos conscientes de su presencia, si no servimos? Hermanos, ¿cómo vamos a madurar si no servimos? ¿Cómo vamos a tener, hermanos, la vida de Cristo visible si no sembramos? Si no vivimos en relaciones de pacto, si estamos constantemente en pleitos, en chismes dentro de la congregación. Necesitamos aprender a relacionarnos y que Cristo sea visible en la relación con nuestros hermanos y en el matrimonio. Necesitamos aprender a vivir en integridad, a perdonar, a crucificar la carne, a lidiar seriamente con nuestros pecados. Hay gente que dice, yo sé que tengo un pecado de ira, pero el Señor sabe. Claro que sabe. Pero hermanos, necesitamos lidiar seriamente con nuestras áreas de pecado. Amén. Para Cristo derrotar el pecado, Dios mismo se hizo carne para la cruz, porque el pecado es terriblemente dañino, destructivo. No mira todo lo que el pecado nos hizo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Perdidos. Y el pecado sigue siendo altamente destructivo. Necesitamos lidiar con los pecados de nuestra vida, hermano. Amén. ¿Y sabe cómo lidia uno con los pecados de su vida? En humillación delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de él. Usted no va a vivir diferente solo por querer vivir diferente. Es por rendirnos al Señor. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Y el Señor espera que nos podamos humillar todos los días de nuestra vida, reconociendo que separados de Él no podemos hacer nada. Cantar y bailar y vivir, cualquiera lo hace. Vivir principios es de hombres y mujeres que se humillan delante de Dios, pidiendo misericordia para obedecer, porque somos tan desobedientes en nuestra carne. Amén. ¿Cuántos reconocen eso? Somos desobedientes. Se nos endurece el corazón con una facilidad impresionante. Un descuido, hermano, y la carne se sale y el Señor es deshonrado. El apóstol Pablo dijo algo tremendo y dijo, por causa de ustedes el nombre del Señor es vituperado entre los gentiles. Y fíjese, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuántas veces el nombre del Señor ha sido vituperado por nuestra causa? Necesitamos aprender a vivir bajo autoridad en nuestra vida, hermanos, porque somos rebeldes. Y la rebeldía es un principio satánico en nuestra vida. Necesitamos aprender a vivir nuestra vida por medio de principios. Cuando nosotros vivimos por medio de los mandamientos del Señor es cuando somos vivificados. La Biblia dice, vivifícame en tu palabra, dice el Salmo 119. ¿Sabe lo que le trae vida a mi espíritu y a mi vida? Es la obediencia a la palabra del Señor. Si yo desobedezco al Señor, la vida de Cristo no se ve en nosotros. El salmista dijo, mientras callé ¿qué? Mientras callé mi pecado, mientras encubrí mi pecado, ¿qué dijo él? Se envejecieron mis huesos. Cuando aprendemos a vivir bajo principios, entonces, y obedecemos, es cuando la vida de Jesús comienza a manifestarse en nuestra vida. Es cuando comenzamos a entender los propósitos de Dios, los planes de Dios, y entendemos que el plan de Dios siempre será superior a mi plan y a mi propósito. Eso dice el Señor, porque, dice el Señor, mis pensamientos son mayores que los pensamientos de ustedes, y mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. Pero eso yo lo sé a través de los mandamientos. Cuando nosotros vivimos nuestra vida, hermano, por medio de principios, es cuando realmente podremos contemplar las maravillas de Dios en nuestra vida. Es cuando veremos su gloria, hermano. Los obedientes son los que pueden ver la gloria del Señor en sus vidas. Los desobedientes, ¿saben qué es lo que miran? Disciplina es lo que ven. Eso es lo que vemos. Cuando caminamos en obediencia, aún en medio de la prueba y la dificultad, seremos fortalecidos por el Espíritu Santo que obra en nosotros de una forma gloriosa.
Porque el que camina en obediencia sabe que está siendo probado, porque el Señor nos está madurando, nos está haciendo cada día más como Cristo, porque hemos entendido lo vital que es para nosotros vivir principios. El mandamiento, mire, la obediencia a los mandamientos nos hace caminar en la verdad. El Salmo 81, el Señor le dice al pueblo de Israel, dice: oh, si Israel me hubiese escuchado a mí, si hubiese caminado en mis caminos, entonces todos sus enemigos hubiesen sido derrotados. Yo les hubiera dado a comer, a beber, dice el Señor, les hubiera dado a comer a la miel, los hubiera bendecido. Pero no me escucharon a mí, anduvieron en sus propios caminos y por eso terminaron mal. ¿Por qué terminamos mal nosotros? Porque andamos conforme a nuestros propios caminos. Y la Biblia le dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice la Biblia, ¿qué? Camino de muerte. La obediencia a la palabra del Señor es lo que hace que caminemos en sabiduría. El Señor le dice al pueblo de Israel, las naciones verán que ustedes son pueblos sabios porque obedecen los mandamientos que yo les he dado. Porque la desobediencia muestra nuestra necedad, muestra nuestra falta de temor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa dice la Biblia? El temor al Señor. ¿Quiere usted caminar en el temor? Entonces medite constantemente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser obedientes a su palabra. Amén. Mire, si vivimos por mandamientos, viviremos en paz nuestra vida. Por eso la Biblia dice, seguir la paz y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. La obediencia, hermano, trae como resultado el gozo en nuestro corazón. Porque cuando nosotros desobedecemos al Señor, ¿sabe lo que pasa? Dice el apóstol, dice que contristamos al Espíritu Santo. Nuestra desobediencia contrista al Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la fortaleza de los cristianos? Dice la Biblia, el gozo del Señor es ¿qué? Ahora, y si el que nos da la fortaleza está contristado, entonces, ¿quién podrá defendernos? Vivir por medio de principios hará, hermanos, que nosotros podamos guardar nuestra vida en Cristo. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas los justos, como dice la Biblia, están confiados como un león. Si usted anda en obediencia, usted anda confiado. El que anda haciendo lo malo, ¿cómo es que anda? Anda chiviado, que no lo miren. Pero el que anda en integridad, ¿cómo anda? Tranquilo. ¿Por qué? Como dicen, el que nada debe, nada teme. Qué tremendo es vivir nuestra vida por medio de principios. Hermanos, la manifestación del reino de Dios, del poder de Dios y de la autoridad de Dios está condicionada a vivir nuestra vida por medio de principios. Por eso, hermanos, es que nosotros deberíamos de practicar cada día los principios que el Señor nos ha dado y ha establecido para sus hijos. Si queremos hacer de Cristo el centro de nuestra vida de verdad, debemos de vivir por medio de principios. Recuerde, estamos en un nuevo reino. Y en este nuevo reino no se vive por lo que uno piensa. Es que cuando estábamos sin el Señor vivíamos como nos daba la gana porque no teníamos rey. ¿Qué pasaba en Israel? Todo el mundo hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había rey. Pero si nosotros tenemos rey, ¿cuántos tienen un rey? Soberano. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir por medio de los principios que nuestro rey ha establecido. Esa es la clave, hermanos, de una vida victoriosa. Si no es así, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Seguiremos dando vuelta en el desierto como Israel por 40 años hasta que nos muramos. Y hay cristianos, hermanos, que por años andan dando vuelta en el mismo lugar. No crecen, no son de bendición, no son gente de fe. Y Dios no quiere eso, hermano. Ese no es el deseo de Dios. El Señor quiere que nos vaya bien. ¿Cuántos creen eso? El Señor quiere que nos vaya bien en este valle de sombra y de muerte, pero Él sabe que la única forma es por medio de la obediencia. Por eso es que el apóstol dice, en el último versículo que leímos, oiga lo que dice. Verso 6, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice la Biblia? Debe andar como Él anduvo. Oramos esta noche, Padre, te damos gracias.